aquí sí lo podemos visualizar rápidamente. Dice que la cantidad de energía almacenada en un capacitor debe de ser igual a la cantidad de trabajo requerido para cargarlo, o sea, para llevar las cargas de un lado al otro. Ajá. Pero cuando el capacitor entra en el proceso de descarga, pues de la misma forma, así como lo llevé para cargarlo, lo voy a llevar para descargarlo. Ajá. De una descarga natural o intencional. En la energía almacenada del capacitor se transforma en lo que sería en movimiento, energía cinética, y después se vuelve a convertir en energía potencial. ¿Ok? Bien, entonces, para determinar la cantidad de energía potencial en un condensador, se requiere saber la cantidad de trabajo que se realizó para cargarlo. Esto se puede saber conociéndola en primer lugar, qué cantidad de carga existe dentro de las placas o no existe dentro de esas placas. Dice, ¿y qué cantidad de diferencia de potencial hay entre ellas? O sea, la cantidad de esfuerzo que se requirió para llevar esa cantidad eh, de cargas de un punto a otro. Para entender lo anterior, se tiene que pensar que el proceso de carga intermedia, o sea, estamos hablando ya no el proceso de carga total, de llevar todas las cargas hasta acá arriba, hasta la placa de acá arriba. Ajá. Hasta la placa de acá arriba. Sino qué tanto esas cargas se quedan aquí en medio, o sea, cuál es el proceso de la carga intermedia, o sea, de llevar estas cargas antes de que lleguen a la placa superior, por ejemplo. Esta ecuación que yo tengo de este lado es cuando ya la placa superior o inferior está completamente cargada. Pero ¿qué sucede en el intervalo cuando va a la carga? Pues justamente es una diferencia de potencial muy diferente a la que ya tengo aquí, a la que tengo acá. Dado una carga o una diferencial de cargas pequeñas sobre la capacitancia real que tengo de las dos placas. Entonces, saco las ecuaciones de energía potencial, que es la derivada del trabajo, y de la diferencia de potencial. Y lo único que voy a hacer es sustituirlas. Trabajo por la diferencia de potencial, despejo y me queda que esto es la energía potencial. Y lo comparo con esto. Partiendo de las cargas intermedias, o sea, lo que les decía, antes de llegar a su totalidad de carga, pues hago la equivalencia U, Q, B, y por decirlo así, lo voy a despejar y me va a quedar propiamente Q o Q igual a BC. Ajá, que es lo que prácticamente en la potencial tengo de este lado. Ya tengo la carga, entonces ya sé que la energía potencial es esto y la energía potencial en general, cuando ya está completamente cargado, es esto. Entonces, lo que voy a hacer es que me va a quedar U, por decirlo así, QV. De la carga que no se ha dado con el voltaje que no se ha dado cuando está completamente cargado. Esa es la derivada del trabajo. Entonces me va a quedar derivada del trabajo P de Q porque no son todas las cargas que estoy trasladando. Y yo sé en un momento dado que V es QC. Lo sustituyo. Y al sustituirlo, pues me queda propiamente, otra vez recordemos que esto es energía potencial. Aquí lo tengo. Me queda que la energía potencial, ya derivando, bueno, ya con las derivadas, me queda de esta forma. Y esto me va a quedar de la forma x de x, que es xn más 1 sobre n más 1. A la hora que lo integro, ¿desde dónde? Desde 0 hasta q. Esta sale como constante
Voy a integrar esta y voy a integrar esta desde W0 hasta W, que es justamente la energía potencial. Lo integro, esta me queda de esta forma y por eso me queda esto así. Un medio de C, dijimos, porque lo sacamos como constante, desde Q hasta Q0, que es lo que me está diciendo la integral. Ya evaluado, aquí es desde 0 hasta Q. Y bueno, pues me queda que el trabajo es esto. Pero como dijimos que va a ser la diferencia del trabajo, la diferencia del trabajo va a ser U. Entonces esta ecuación ya se convirtió en energía potencial. Pero a la vez yo sé que la carga es esto y lo sustituyo aquí. Hago las ecuaciones requeridas. Ustedes observan, pues me queda otra vez QB. Pero QB, digo, CV es esto, es Q. Entonces nada más lo factorizo y esto otra vez se queda como carga. Aquí sería la carga al cuadrado, pero aquí es QV. Ajá. Entre 2. Y entonces la energía potencial adquiere otra nueva característica. Una con carga sin diferencia de potencial y otro ya infiriendo la diferencia de potencial, pero sin la capacitancia. En energía del campo eléctrico, aquí nos está diciendo, el trasladar cargas eléctricas de un capacitor desde una placa a otra requiere un trabajo, por lo general, que se compone o que contiene un campo eléctrico entre estas placas. Es así que es fácil considerar que la energía puede ser almacenada en el campo y se encuentra entre las mismas. Esto se define como una cantidad volumétrica, o sea, yo tengo un condensador que idealmente va a pasar las cargas del punto A hacia el punto B de esta forma. Pero la verdad o la realidad es que se van a encontrar entre las placas, esta es la placa, esta es otra placa, un como sandwichito de aire, que ahí va a estar concentrada la permitividad. Mientras que en el otro ejemplo nada más habíamos puesto así las placas. Aquí tenemos una densidad volumétrica, por decirlo así, de aire. Y entonces aquí es donde vamos a mantener la densidad de energía, en esta parte, porque a los electrones les va a costar pasar sobre unidad de volumen. Entonces ese sándwichito que tenemos de aire, que después le vamos a llamar dieléctrico, adquiere un volumen. La derivada del volumen, habíamos dicho que es una constante A de X, o que en la primaria nos habían dicho que el volumen es área de la base por la altura. Sacando la energía potencial con la variante de capacitancia, obtenemos esta ecuación y al igual que las densidades, la densidad de energía va la energía potencial sobre el volumen que tiene que atravesar. Y el volumen, pues, es área de la base por la altura. Considerando que X es la distancia que hay, este es L, y X va a ser lo mismo, la distancia que hay entre las placas. Un segundito.
¿Ok? Entonces, esta X la vamos a sustituir por L, que es lo que tengo yo aquí. Teniendo ya la ecuación con L, sustituyo U. ¿Y quién es U? Esto es U. Y lo sustituyo aquí. Al sustituirlo, bueno, pues hago el proceso de medios y extremos y me queda esto. Y se acuerdan que habíamos mencionado que tenía un valor, CB tenía un valor. Esto es lo que conocemos como densidad de energía. La misma densidad de energía nos va a funcionar, observemos, recordando que de la capacitancia, ¿se acuerdan que la capacitancia sustituíamos la diferencia de potencial y nos quedaba la capacitancia de esta forma? La energía potencial, trabajo por distancia, y la diferencia de potencial, estas ecuaciones ya las vimos anteriormente, es esto, el campo eléctrico, dado la fuerza, dado la distancia de L, y obtenemos esto. Pues ya tenemos la capacitancia, que es esta, la diferencia de potencial, que es esta, y el campo eléctrico, que es este. Lo vamos a sustituir, ¿dónde? Ah, pues yo sé que la capacitancia es esta. Lo voy a sustituir justamente en esto. ¿Cuál es la capacitancia? Es esta. Por la diferencia de potencial, que es esta, 2 veces AL. ¿Por qué 2 veces AL? Bueno, pues ya lo vimos en esta diferencia. 2 veces AL, se van las L, se van las áreas, por decirlo así, y nos queda prácticamente esto. Y entonces esta es la nueva densidad, a diferencia con la capacitancia, este tiene involucrado el campo eléctrico. A partir de esto, como le va a costar más trabajo, pasar a las cargas por el aire, dijimos que acá arriba iban a estar las placas, le va a costar más trabajo pasar por acá. A esta bolsa de aire le voy a llamar dieléctrico. No necesariamente tiene que ser aire, puede ser un polímero. Y el polímero, o sea, el plástico, un aislante, entre peor sea su conductividad, mejor nos va a funcionar como capacitor. Pero para ello tenemos que explicar que dentro de los capacitores se genera entre las placas, existe un material de esas placas que se llama dieléctrico. Este material básicamente tiene la función de incrementar la capacidad del dispositivo más que lo haría en su forma natural. Al colocar un dieléctrico entre las placas metálicas cumple 3 funciones. La primera es resolver el problema mecánico de separación de las hojas. O sea, en pocas palabras, no provocar un cortocircuito. Positivo, negativo. ¿Cuál es la finalidad? No provocar un cortocircuito. Esa es la finalidad 1. Ajá. La segunda finalidad es incrementar al máximo la diferencia de potencial, porque no es lo mismo que yo haga un esfuerzo de aquí para acá, que además tenga que pasar por una barrera
más grande, que es la que estaría aquí. Entonces, la segunda finalidad es incrementar el potencial entre las placas, o sea, generar más esfuerzo para que no pasen los electrones y por lo tanto debo de aumentar la diferencia de potencial. O sea, el voltaje. Y la tercera nos está diciendo que es, por último, si yo tengo un capacitor de este tamaño que solamente tiene aire, si yo le pongo un dieléctrico entre estos dos, en vez de utilizar un área muy grande, como el dieléctrico lo que hace es aumentarme la capacidad, puedo hacer un capacitor con esta dimensión de área, pero con un dieléctrico tan fuerte que sin necesidad de hacer unas placas de este tamaño, puedo tener la misma capacitancia que si tuviera estas placas y solamente aire. Con el dieléctrico puedo poner placas más pequeñas, con un dieléctrico más fuerte, un polímero, y tener la misma capacidad. La capacitancia en aire se va a dar por esto. O sea, las mediciones que yo haga entre placas cuando no tiene dieléctrico va a ser igual a la carga que pueda almacenar la placa en V0. Cuando yo le meto un dieléctrico, entonces ya no va a ser esta, va a ser esta. Va a adquirir un nuevo valor, va a ser C igual a la carga, a la misma carga, pero ahora voy a requerir de más voltaje para que las cargas puedan pasar desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ya estoy hablando de una nueva capacitancia. A esa nueva capacitancia se le va a llamar constante dieléctrica. O sea, la constante dieléctrica es un proporcional de la dificultad que tengo para pasar las cargas desde la placa A hasta la placa B o desde la placa B hasta la placa A. Y esa constante dieléctrica es una razón o un cociente de el valor de la capacitancia cuando el condensador tiene aire, este es CO, dado BO, el voltaje entre las placas sin dieléctrico. Y cuando le introduzco un dieléctrico, plástico, bueno, le vamos a poner dieléctrico, cuando le pongo el dieléctrico, ahora la capacidad va a ser esta. Y entonces ese cociente, por decirlo así, K va a ser Q, V sobre Q, que es la misma carga, sobre V0. Pues me va a quedar, por decirlo así, que la constante dieléctrica también va a ser una diferencia de PQ, B0, Q. Y estos se van. Ajá. Aquí dice, la misma carga es con dieléctrico y sin dieléctrico. Eso va a ser la constante Q, que es, por decirlo así, un número concreto de decir qué tan eficiente es el dieléctrico para no dejar pasar cargas y eso aumentarme la capacitancia. Lo que vimos C es igual a
Q B0, como C es igual a Q B. Entonces hacemos, son las cargas, son las mismas. Esto vale Q, esto vale Q. Despejando este para acá y este para acá. Nos queda esto. Lo sustituimos este por este a la hora de hacer los despejes. Y me queda que la constante dieléctrica fue la que sacamos aquí por la ley de medios y extremos. Y por lo tanto, el voltaje final del capacitor ya con un dieléctrico es el voltaje sin el dieléctrico entre la constante dieléctrica. Aquí nos define que la constante dieléctrica es un número, como dicen, un valor absoluto, perdón, un valor absoluto que depende de las diferencias de potencial, tanto de la inicial, que es sin el dieléctrico, como con dieléctrico, así como también la diferencia de las capacitancias con dieléctrico y sin dieléctrico. Pero para el caso de la capacitancia con dieléctrico y sin dieléctrico, C es mucho mayor que si no tuviera prácticamente dieléctrico. Por lo tanto, la constante dieléctrica, dieléctrica C, la capacitancia, la constante eléctrica K va a ser igual con 1, considerando, por ejemplo, que pudiéramos encontrar un dieléctrico perfecto. O sea, un dieléctrico que realmente no dejara en relativa pasar cargas. O sea, que fuera infinitamente resistivo. Y entonces me quedaría que C0 vendría siendo, o bueno, K, que vendría siendo C sobre C0. Esto significa que al ser casi infinito vendría siendo igual que con aire, y por lo tanto esto se convertiría en 1. Pero bueno, la máxima constante que hemos logrado experimental es esta. La carga inducida y la polarización es justamente cuando los capacitores, al tener un dieléctrico, sabemos que todos los componentes químicos o físico-químicos tienen electrones y tienen protones, pero están en equilibrio. Al inducir un dieléctrico en las placas en forma de un capacitor, contiene una carga continua de una diferencia de potencial y un factor de dieléctrico K entre las placas, que también disminuye con el factor K si y solo si tenemos diferencia de potenciales. Eso significa que el campo eléctrico también cambia conforme si tengo un dieléctrico o no lo tengo. Por lo tanto, el campo eléctrico final va a ser sin dieléctrico el campo eléctrico que tenga, dado el factor que se me generó de la constante dieléctrica. Pero en este caso, por ejemplo, como la magnitud del campo eléctrico es menor, por lo que les decía, aquí, si ustedes ven en este ejemplo, el campo eléctrico, si no tuviera un dieléctrico, pues pasarían casi todas las líneas. Cuando tiene un dieléctrico, se reducen las líneas de campo eléctrico, que es lo que nos quiere decir.
es menor que la magnitud del campo eléctrico que si no hubiera tenido un dieléctrico. Esto se debe a que la magnitud de la densidad de las cargas de la superficie en las placas del capacitor no cambia. Sin embargo, en la superficie del dieléctrico se produce un efecto de cargas inducidas, o sea, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, etc. Y en el momento que ustedes le ponen un voltaje o una diferencia de potencial, se inducen las cargas y las negativas se van hacia las positivas y las positivas se van hacia las negativas. En relativa se va a generar un equilibrio eléctrico. La misma cantidad de cargas eléctricas, por eso digo en relativa, la misma cantidad de cargas eléctricas positivas van a encontrar a su negativa, pero no todas, como podemos observar aquí. Esas que no la encuentran tienen que hacer el traslado hacia su propia negativa para contener su equilibrio eléctrico. ¿Ok? Segundito. Bien. Entonces, aquí nos está diciendo, sin embargo, en la superficie dieléctrica, no cambian. Sin embargo, se produce un efecto de cargas inducidas y los signos contrarios que permiten un equilibrio eléctrico en algunas de las paredes del campo eléctrico, pues hacen que el campo eléctrico, por ejemplo, uno de aquí, vaya directo a la placa, pero este ya desaparece. Y entonces aparecen líneas de campo eléctrico. Recordemos que sigma era la densidad de carga, ¿se acuerdan? Sobre unidad de área, y que también esto iba a representar la cantidad de campo eléctrico. Aquí lo tenemos, perdimos aquí una línea de campo eléctrico por esta polarización, y tenemos sigma negativo cuando, por decirlo así, gana un positivo, y negativo cuando gana un electrón. ¿Por qué? Porque el esfuerzo en este caso tendría que ser contrario hacia allá, y en este caso el esfuerzo tendría que ser positivo hacia acá. Recordemos también que se ve por Gauss. Cuando las líneas salen, hablamos de positivo, y cuando las líneas entran, hablamos de negativo. En este caso, bueno, pues las líneas en cierta forma van a entrar, y en este sentido las líneas van a salir. Y entonces, bueno, pues aquí dice que el dieléctrico se genera una polarización. Bien. Dice aquí, el fenómeno de perdón, un segundito. De reordenar las cargas positivas y negativas dentro de un dieléctrico se le llama polarización, por lo que se puede suponer que la carga superficial inducida es directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico, relativamente. Esto no es tan cierto como parece. Por otra parte, al tener ya contenida una carga, una cantidad constante de campo eléctrico E y la constante ya definida, obtendrá un valor fijo, será en definitiva una constante dieléctrica para este material. Esto es porque existe una relación entre la carga superficial inducida y el dieléctrico, y una carga superficial entre las placas del capacitor y la carga superficial inducida. Es la mitad, o es relativamente una magnitud de carga por unidad de área. Ajá, que es lo que yo les mencionaba. Una cantidad de carga por unidad de área. Ajá, que se localiza en la superficie del dieléctrico. Lo mismo pasa con las características del capacitor, donde su densidad sigma, ajá, está dado por la diferencia tanto, otra vez, de las densidades de carga en la placa positiva como en la placa negativa.
esa diferencia que yo voy a tener entre la superficie del dieléctrico va a ser, por decirlo así, una densidad neta. O sea, la densidad neta, vamos a pensar que sería la densidad máxima menos la densidad inducida. O sea, esta es la inducida. Esta es la real de pasar todas las cargas sin un dieléctrico, menos la inducida, que es cuando ya le metí el dieléctrico. La real menos la inducida. O sea, la real menos la inducida. Ajá. Y entonces el campo eléctrico neto, ya con el dieléctrico, pues va a ser la densidad o esa diferencia que existe real entre la permitividad. Y eso es lo que nos ejemplifica. Entonces el campo eléctrico, por ende, también es el campo eléctrico sin dieléctrico entre el campo eléctrico con dieléctrico. Y a su vez, pues es lo que acabamos de obtener con las inducidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues justamente, ya que tengo la constante dieléctrica, aquí, perdón, no es el campo eléctrico, es la constante dieléctrica. Ya que tengo la constante dieléctrica, lo voy a sustituir con el campo eléctrico ya con dieléctrico. Campo eléctrico sin dieléctrico y campo eléctrico con dieléctrico. Lo sustituyo, quito la permitividad y me queda este cociente. Por lo tanto, esta Q es como si fuera un valor, por decirlo así, sin unidades, que valga coulombs o joules o algo así. Vamos a pensar que este es, no sé, corcho. Y este dieléctrico a mí se me ocurre que es papel. El corcho tiene una cantidad X menor a la unidad y el papel tiene una cantidad X menor a la unidad. Y eso significa que si lo veo en ese sentido, la capacitancia cambia. Porque cambia acá. Entonces, la densidad de carga también cambia. Eso significa que las cargas no van a pasar todas de un jalón, sino que van a ir pasando dosificadas. Entonces, la densidad inducida es justamente ese cambio de la densidad sin ser inducida entre la constante dieléctrica. ¿Qué es esto? Aquí, en la ley de Gauss, nos dice el material dieléctrico se hace necesario que genere un acercamiento físico, ¿ah? O sea, que se vayan pegando. Aquí, bueno, nos dice que el acercamiento lo hicimos exagerado. Y entonces tengo las cargas eléctricas que van a pasar por la otra placa y las cargas eléctricas que se equilibran con el dieléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico final es diferente al campo eléctrico sin dieléctrico. Y entonces el conductor queda de este lado y la superficie gaussiana, que en este caso va a ser el dieléctrico, me va a permitir pasar líneas de campo eléctrico sobre unidad de área. Y entonces vamos a trabajar prácticamente
campo eléctrico, ya con un dieléctrico, no sin el dieléctrico. Este nuevo campo eléctrico ya lo vamos a trabajar como ley de Gauss. Acuérdense que ley de Gauss nos decía que la densidad del campo eléctrico era la integral cerrada de un campo eléctrico por una derivada de un área. Esta área. Esta va a ser la derivada del área. Entonces lo vamos a ver por la ley gaussiana. Entonces aquí nos dice que se crea una superficie imaginaria, como si realmente tuviéramos las placas de esta forma. Y aquí vamos a poner una superficie imaginaria. Antes de que toque la placa, pongo mi placa y voy a poner una superficie imaginaria. Y aquí va a pasar el campo eléctrico. ¿Qué es lo que pone aquí? Aquí esta es la derivada de A, esta parte verde. Pasa por la superficie. Entonces, aquí nos dice la placa metálica del capacitor, y el color verde representa la parte del dieléctrico, Entonces, nosotros vamos a ocupar la parte verde que va a ser nuestra superficie gaussiana, y dice el color púrpura, es las delimitaciones, por decirlo así, del área. Y hacemos la superficie gaussiana imaginaria. La parte morada va a ser nuestra superficie gaussiana imaginaria. Vamos a pensar que aquí está una carga y entonces la carga puede salir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, su campo eléctrico. Por eso estamos diciendo que la parte morada va a ser una parte gaussiana. Esto es que en la frontera entre el dieléctrico y la placa del capacitor se genera un campo eléctrico, aquí, en el área A, que es esta, de las caras del prisma, donde el campo eléctrico es igual con cero. ¿Por qué? Porque el mismo campo eléctrico que sale para acá es el mismo campo eléctrico que sale para acá, y la sumatoria del campo eléctrico a la derecha es igual al campo eléctrico a la izquierda, y por lo tanto aquí en esta frontera el campo eléctrico es igual con cero. Recordando que es la densidad de carga, sigma, carga sobre unidad de área, y Q, que es el total de las cargas que pasan de un lado al otro, pues simplemente sustituimos, esto se convierte en Q, lo sustituimos, y en este caso hay en esa densidad hay un dieléctrico. Y entonces esa densidad la vamos a sustituir por esto, por lo que ya habíamos tenido con y sin dieléctrico. Lo sustituimos, pero primero recordemos que Gauss nos dice que las líneas de campo eléctrico que salen de una carga hacia todos lados, que pasa por una superficie gaussiana, es igual con cero. Y entonces, si ya tengo la carga y ya tengo el concepto de la ley de Gauss, lo único que va a suceder es que voy a sustituir esta Q por esta Q. Y esta Q que yo tengo, voy a sustituir esta por esta. Sustituyo Q, o sea, sigma, entonces la sigma, lo sustituyo, y esta sigma ya la habíamos sacado que era la inducida, que era esta.
y nos va a dar este resultado. ¿Cómo? Pues si ya tengo esta sigma, paso esta diferencial para acá y en un momento dado, haciendo ya, por decirlo así, la ecuación con la sigma, me queda que esta diferencia de sigma la voy a ocupar acá, en esta ecuación anterior. Lo sustituyo y me queda que el campo eléctrico, o sea, lo que era la integral de, o sea, de la densidad de campo eléctrico era igual a E derivada de A. Cuando ya lo había integrado, me queda que es EA, que es esto que tengo. Lo sustituyo y me queda que EA vale sigma A epsilon 0, que es la permitividad, dado la constante dieléctrica del condensador. Plástico, papel, lo que ustedes quieran, entre las placas. ¿Y qué va a suceder? Pues que en un momento dado paso esto para acá y pues ya me queda que la constante dieléctrica dado el campo eléctrico en una unidad de área me da la densidad eléctrica y fíjense que esto es campo eléctrico, dado una unidad de área. Fíjense, yo les dije, y fíjense que aquí es campo eléctrico por unidad de área. O sea que esto es densidad de campo eléctrico. Esta ya la habíamos resuelto, la integral. Y entonces, a la hora de resolverla, me queda esto y me dice, si no tuvieras un dieléctrico, es aproximadamente como si lo tuvieras con dieléctrico. Esta dijimos que sigma es Q sobre A, por lo tanto, Q es igual a sigma A. Por eso los estoy sustituyendo aquí. Eso es Q, dado epsilon. Y me dice, bueno, pues si ya tienes lo que es Q, ¿quién es la constante? Pues recordemos que en la anterior nos quedó de esta forma. EA es sigma A epsilon 0, perdón, K. Por eso lo tengo yo aquí. Entonces, al tener esta, lo mismo que tengo con una unidad pequeña, lo tengo con todas las cargas en la placa. Lo sustituyo, Q, y me queda sigma completa, la densidad completa sobre unidad de área, dado epsilon K. Esta misma que ya obtuvimos aquí, la voy a ocupar diciendo entonces que si con esto lo saqué a partir de aquí, significa en un momento dado que la nueva ecuación de densidad de campo eléctrico, a partir de esta ecuación, dado K, puedo ponerle una constante K a la nueva ecuación. Está esta, que es esto, porque lo igualé, le pongo esta derivada del área y me queda esta ecuación. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que la nueva densidad que yo tenía de acá, integral cerrada del campo eléctrico de A, al ser igual en relativa a sigma A epsilon 0 K, me queda que la densidad nueva es, por decirlo así, la integral cerrada de KE de A, que es aproximadamente
Q total con dieléctrico, epsilon 0. La permitividad que tienen los electrones en un medio vacío con toda la carga total. O una forma no muy común que vendría siendo K integral 0 E de A es igual a la carga total sobre la permitividad. En ambos casos los pueden encontrar en los diferentes textos, pero así queda justamente lo que sería el campo eléctrico que se da con dieléctrico y sin dieléctrico. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? O sea, realmente estamos haciendo... No estamos propiamente integrando. Nada más es álgebra. Sustituir una cosa por otra. ¿Ok? Bien. Les decía de antemano una disculpa por la semana pasada que no les pude dar las clases tal cual, pero bueno, ya andamos por acá. Debido a una situación entre académica y personal, no sé si el viernes pueda atenderlos, pero yo les aviso el jueves o a más tardar el viernes en la mañana si es que vamos a tener actividad o no. Pero mientras podamos, adelante. También porque desafortunadamente, bueno, pues a veces mi garganta no me da para más. Pero bueno, vamos a intentar dar lo máximo hasta donde podemos llegar. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, Okay. sí, bro, está bien. Ok, entonces, hasta ahorita vamos a dejarle por aquí y nos veríamos mañana para el siguiente tema que vendrían siendo, debe de ser almacenamiento de energía. ¿Ok? Creo que sí, profe. Okay. Sí, profe. Bien, entonces le dejamos por aquí y nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde, chicos. Gracias, igualmente. Igualmente, profe. Igualmente, profe, gracias. Gracias, chicos. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego.